La cena del Día de la Madre empezó como de costumbre, pero la mirada en los ojos de mi hija era diferente. En ese momento no lo entendí, pero minutos después me di cuenta de que había puesto veneno en mi vaso. Y la parte más impactante, su propio esposo bebió ese veneno. Hacía casi 6 meses que Selina, mi única hija, no me invitaba a su casa. Su mensaje llegó seco, sin un solo emoticono, sin una llamada previa que suavizara la abrupta petición. Cena en casa, este jueves a las 6 por el Día de la Madre. No pude evitar arquear una ceja, no por el mensaje en sí, sino por la fuente. Venía de una hija que, en Navidad, se había olvidado de incluirme en la cena del vecindario, esa a la que invitaba a todos sus amigos y sus familias perfectas. Pero una madre siempre quiere creer que las cosas pueden mejorar, que el amor filial puede superar años de frialdad y desdén. Pasé la mañana horneando galletas de limón, sus favoritas cuando era niña, esas que siempre pedía en cada cumpleaños. Me aseguré de ponerlas en la misma bandeja de cerámica que ella me había hecho en 3er grado. Un intento tal vez inocente, quizás desesperado, de evocar alguna chispa de afecto o nostalgia. A las 5:45 en punto, con el sol de la tarde bañando los cuidados jardines, estacioné mi viejo coche frente a su impecable casa en Cherry Hills. El césped perfecto, las cortinas blancas inmaculadas que parecían no permitir el paso de la luz solar. La música ambiental sonando apenas abrí la puerta. Todo gritaba perfección superficial. «Mamá», dijo Selina con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, una máscara de amabilidad forzada que ya conocía demasiado bien. «Justo a tiempo», añadió con un tono que mezclaba una falsa calidez con una prisa apenas disimulada. Llevaba un suéter de cachemira color marfil, impecable, y un perfume tan fuerte que apenas pude abrazarla, sin sentir que me empapaba en su aroma sintético. «Traje tus galletas favoritas», le dije, extendiéndole la bandeja de cerámica, con la esperanza de ver un atisbo de la niña que solía ser. «Che», contestó con un tono que mezclaba nostalgia forzada y un claro desdén. Tomó la bandeja con la punta de los dedos, como si fuera un objeto contaminado. Catherine trajo postre, pero Germán seguro apreciará aquella casa, cada mueble milimétricamente arreglado, desde los candelabros de cristal hasta la colocación casual del celular sobre la encimera de mármol de la cocina. Todo olía a hipocresía. Mi instinto, afinado por años de leer entre líneas en balances contables, me decía que algo estaba mal, muy mal. Germán, mi damado, me ofreció un cóctel de un pálido color rosa en una copa de cristal fino. «Marchinis Giflog Gisauku», anunció con orgullo. «Para ti, Leonoran». Tomé la copa, pero no bebí. La mirada de Selina no se apartaba de mis manos, su sonrisa forzada y sus ojos expectantes, como si esperaran algo. Como Contable, había aprendido a leer más allá de los números. Y allí, entre el teléfono móvil que me apuntaba disimuladamente y la tensión disfrazada de cortesía, lo entendí todo. Mi propia hija, en el Día de la Madre, estaba planeando humillarme, grabándome desorientada y aturdida para luego compartirlo en línea. «Intentó envenenarme, Germán», dije suavemente, mi voz más firme de lo que esperaba. «¿Te importaría si cambiamos las copas? Creo que la tuya tiene más cielo». Y sin esperar una respuesta, cambié las copas. No dije nada más. Solo cambié las copas y observé a Selina tragarse su propia mentira. Una amarga verdad que creía haber ocultado, pero que ahora estaba a punto de volverse en su contra. La cena avanzaba como si nada. Las conversaciones superficiales sobre urbanizaciones exclusivas, planes de verano que nunca incluían a la vieja y la inminente entrevista universitaria de mi nieta, Ethel, llenaban el aire. Pero yo ya no estaba en la mesa como una madre emocionada, una invitada de honor. Estaba en modo auditoría, mi mente funcionando con la precisión de un reloj suizo, observando, escuchando, evaluando cada gesto, cada palabra, cada respiración. La verdad se cocinaba a fuego lento, pero yo ya había probado el primer bocado de su amargura, una amargura que pronto inundaría la boca de otros. Germán, mi yerno,
Fue el primero en romper el guión cuidadosamente ensayado. Trató de cortar su salmón con un cuchillo que de repente parecía demasiado pesado para él, y el utensilio resbaló torpemente, golpeando la porcelana con un sonido seco y discordante. Todos fingieron no notarlo, con esa habilidad social que solo los hipócritas dominan, menos yo. Su mirada se volvió vidriosa, los ojos se nublaron con una rapidez alarmante. Parpadeó varias veces convulsivamente, como si las luces del elegante comedor lo confundieran, o quizás como si su propio cerebro empezara a traicionarlo. ¿Estás bien, papá?, preguntó Isel, mi nieta, su voz cargada de una preocupación genuina, una preocupación que no era actuada, a diferencia de la farsa que la rodeaba. Sí, solo estoy un poco cansado. ¿Día largo?, murmuró Germán, pero su lengua ya no le seguía el ritmo, las palabras arrastradas y confusas. Celina lo miró con ojos como cuchillas, rápidos, afilados, intentando desesperadamente mantener el control de la situación. Sin entender por qué su plan, su broma, se le escapaba de las manos, tomó su copa con fuerza, la misma que había intercambiado conmigo, y bebió sin convicción, el líquido ahora un amargo recordatorio de su propia malicia. Yo, en cambio, me limité a saborear un bocado más de salmón, con la tranquilidad perturbadora de quien sabe exactamente qué está ocurriendo y qué consecuencias están a punto de desencadenarse. El tiempo se ralentizó, o al menos eso sentí. Cada segundo era una tortura para Celina, una revelación para Germán y una confirmación para mí. Los colores del comedor, antes vibrantes y acogedores, ahora parecían opacos, como si la misma atmósfera se hubiera vuelto pesada con la inminente verdad. Isel, ajena a la verdadera raíz del problema, seguía intentando ayudar a su padre, su juventud y su inocencia contrastando fuertemente con la oscuridad que se cernía sobre la mesa. Celina, por otro lado, se había vuelto una estatua de nerviosismo. Su rostro pálido, las comisuras de sus labios tensas, sus manos, que antes se movían con tanta gracia, ahora se apretaban en puños debajo de la mesa. Me di cuenta de que no estaba simplemente incómoda, estaba aterrorizada. La idea de que su broma cruel se hubiera salido de control, que el veneno que había preparado para mí estuviera ahora afectando a su propio esposo, debía estar consumiéndola por dentro. La justicia, aunque lenta, a veces se sirve con una ironía brutal, y esta era, sin duda, una dosis doble de ironía. No podía evitar sentir una punzada de algo parecido a la satisfacción, pero mezclada con una profunda tristeza, por lo bajo que había caído mi propia hija. El sonido de los cubiertos contra los platos, el murmullo de la conversación forzada de fondo, todo se mezclaba en un zumbido distante, mientras la escena principal se desarrollaba ante mis ojos. Entendí la verdad en el último momento. Germán intentó levantarse de nuevo. Su cuerpo temblaba visiblemente. Su respiración se volvió superficial y entrecortada. Los ojos de Celina, que antes eran cuchillas, ahora eran pozos de pánico. Sabía que esto no era parte del plan. Su intención era que yo fuera la que cayera, la que se avergonzara, la que se convirtiera en el objeto de su cruel broma en redes sociales. Pero el destino, o quizás mi propia astucia, había orquestado un giro inesperado. El sudor frío perlaba la frente de Germán, y un color verdoso comenzó a teñir sus mejillas. Mi yerno, el hombre que siempre se había mostrado tan seguro y fuerte, ahora se estaba desmoronando ante nuestros ojos. «¿Es él?» «Su hija», gritó un pequeño. «Papá», su voz llena de desesperación. Fue entonces cuando Celina se dio cuenta de la magnitud de su error. No era una simple indigestión, no era cansancio, era lo que ella misma había puesto en la bebida. La cena de la farsa había llegado a su cruel revelación. «Quizá deberías recostarte un rato», sugerí, manteniendo mi voz en un tono neutral, casi inexpresivo, ante vez pálido. Germán intentó negarse. Su boca se abrió para formular una protesta, pero la frase se le quedó atrapada. Un hilo sin tejer. En ese instante, el vaso de agua resbaló de su mano, cayendo con un estruendo seco contra el suelo de madera, y el agua corrió,
una mancha oscura y creciente, sobre la impecable alfombra persa que tanto valoraba Selina. Mi hija dio un respingo, su rostro finalmente revelando un nerviosismo real, una fisura en su fachada de control. Germán, ¿qué te pasa? Su voz, antes tan medida, ahora sonaba aguda, casi histérica. Él trató de incorporarse, sus manos aferrándose al borde de la mesa, pero sus piernas no respondieron, fallándole como si fueran de gelatina. Cayó de nuevo en la silla, esta vez, Dilaro, soltando un suspiro denso y torpe que resonó en el silencio tenso del comedor. Entendí la verdad en el último momento. Isel, mi nieta, se levantó de inmediato, su instinto protector superando cualquier duda. Yo también lo hice. Lo ayudaremos a subir, dije con voz firme. Una autoridad que no había usado en años, pero que ahora se sentía natural. Mamá, tu espalda, intentó Selina. Ahora sí, con la voz temblorosa de preocupación por la situación. No por mí. Mi espalda está perfectamente, respondí sin mirarla, mis ojos fijos en Germán. Y alguien tiene que cuidar de él. Subir a Germán por las escaleras fue una tarea ardua. Cómo cargar no solo su peso inerte, sino un saco lleno de decisiones mal tomadas, de verdades ocultas y de un futuro incierto. Isel y yo lo arrastramos paso a paso, susurrándole palabras de aliento, mientras él murmuraba cosas incoherentes y se apoyaba con todo su peso en nuestros hombros. En la cima de las escaleras, Selina seguía abajo, inmóvil, un espectador petrificado que veía cómo se derrumbaba su noche perfecta, su broma convertida en una pesadilla. Mi espalda, a pesar del esfuerzo, estaba perfectamente, mi mente más clara que nunca. El episodio era de ellos, una representación de su propia caída. El ambiente se había vuelto pesado, electrizado con la cruda realidad que se desplegaba. Cada crujido de la madera bajo nuestros pies al subir a Germán por la escalera resonaba como un recordatorio de la verdad que se había cocinado a fuego lento durante la cena. La voz de Germán, antes vibrante y llena de orgullo, se había reducido a murmullos ininteligibles, fragmentos de palabras que se perdían en el aire. Sus ojos, que habían brillado con una felicidad forzada al inicio de la noche, ahora estaban vidriosos y llenos de confusión. Isel, mi nieta, demostró una fuerza y una madurez que me sorprendieron. Con cada paso, su pequeño cuerpo se tensaba bajo el peso de su padre, pero sus ojos permanecían fijos en él, una mezcla de miedo y determinación. Ella era el único faro de bondad genuina en esa casa llena de engaños. Mientras tanto, Selina, abajo en el comedor, era un cuadro de desesperación silenciosa. Podía sentir su mirada, una mezcla de horror y furia, clavada en nuestras espaldas. La casa, que antes irradiaba una perfección pulcra, ahora se sentía como un escenario de teatro, donde la obra principal se había desviado catastróficamente de su guión. El silencio era casi ensordecedor, roto solo por los jadeos de Germán y los suaves susurros de aliento de Cele. Llegamos finalmente a la habitación principal. La cama, inmaculadamente arreglada, parecía un santuario. Con cuidado, lo recostamos sobre ella, su cuerpo flácido como un muñeco de trapo. Hale se arrodilló a su lado, tomando su mano y apretándola con fuerza. La mirada de mi nieta, tan llena de inocencia y amor, me recordó la triste realidad de la situación. Ella sería la más afectada por las consecuencias de las acciones de sus padres. Quédate con él, cariño, le dije a Cele, mi voz suave, un contraste con la dureza que había mantenido hasta ahora. Voy a llamar al 911. La cara de Selina apareció en el umbral de la puerta, pálida y desencajada. No, exclamó, su voz apenas un susurro. No lo hagas, mamá. Anesto es un error. La miré, mis ojos fríos y duros, la paciencia agotada. Un error, repetí lentamente, saboreando la palabra. Un error que casi le cuesta la vida a tu esposo. Un error que tú misma orquestaste. No le di tiempo a responder. Saqué mi teléfono, la pantalla brillando con la luz de la verdad, que finalmente había estallado.
Mi casa me recibió con el mismo silencio de siempre, un silencio que antes había sido una compañía solitaria, pero que ahora se sentía como un cómplice. Dejé el bolso sobre la mesa de la cocina, colgué mi chaqueta y me dirigí directamente al despacho. No encendí la música, no hacía falta. Esta noche, el ruido no estaba en el exterior. El verdadero estruendo, el del plan que se desplegaba, estaba en mi cabeza. Me arrodillé frente al escritorio de roble, el mismo que George, mi difunto esposo, me regaló en nuestro 10º aniversario. Era un mueble sólido, honesto, a diferencia de la fachada que mis hijos habían construido. Saqué la pequeña llave de latón que llevaba siempre conmigo, cosida en el forro interior de mi bolso. Un secreto diminuto, pero poderoso. Con un clic suave, abrí el cajón inferior. Ahí estaba, roja con esquinas gastadas y bordes duros en la carpeta del fideicomiso. La deslicé sobre la superficie pulida con respeto, no por ellos, que no merecían mi respeto, sino por mí. Porque ese archivo, cada hoja, cada cifra, era el testimonio silencioso de cada renuncia que hice durante 15 años, de cada sacrificio que había pasado desapercibido. El frío metal del teléfono en mi mano no me dio más tiempo para la contemplación. Marqué el 911. Mi voz tranquila y firme, al explicar la situación, omitiendo deliberadamente los detalles más íntimos de la traición de Celina. La emergencia médica de Germán era la prioridad. Ahora, mientras esperaba la ambulancia, mi mente no dejaba de repasar los eventos de la noche. Cada interacción, cada mirada, cada palabra que ahora cobraba un nuevo y sombrío significado. A la imagen de Celina, pálida y horrorizada, mientras Germán se desmoronaba, se grabó en mi memoria. La broma había salido catastróficamente mal, y la ironía era tan dulce como amarga. La llegada de los paramédicos y la policía fue rápida y eficiente. La casa, antes un escenario de perfección forzada, se convirtió en una escena de caos controlado. Celina intentó intervenir, balbuceando excusas y negaciones, pero la autoridad de los profesionales y mi propia presencia silenciosa la silenciaron. Es él, valiente y fuerte, a pesar del trauma, permaneció al lado de su padre, mientras lo preparaban para el traslado al hospital. Le prometí que la visitaría tan pronto como pudiera, y en sus ojos vi una mezcla de alivio y una pregunta tácita sobre el futuro. No me atreví a sugerir que el veneno podría ser la causa. Eso sería trabajo de las autoridades. Mi papel en ese momento era el de una observadora silenciosa, una madre preocupada que se había dado cuenta de la verdad demasiado tarde, o al menos eso era lo que ellos creían. Después de que se llevaron a Germán y la casa se vació nuevamente, el silencio volvió, pero esta vez era diferente. No era el silencio de la soledad, sino el de la anticipación. Celina se acercó a mí, sus ojos hinchados y rojos. «Mamá, ¿qué pasó?» Su voz era un hilo apenas audible. La miré. Mi expresión neutral, una máscara que me había llevado años perfeccionar. No lo sé, Celina. Tu esposo simplemente se puso muy enfermo. Espero que esté bien. La ambigüedad en mi tono la desarmó, no sabiendo si sospechaba o no. La culpa la carcomería por dentro. Eso lo sabía. Ella intentó aferrarse a mi brazo, pero me aparté suavemente. Necesito descansar. Ha sido una noche larga para todos. No había calidez en mi voz, solo una frialdad calculada que la mantuvo a raya. Me despedí de eso, que seguía en shock, pero con una sorprendente resiliencia, y me fui, dejando a Celina en la mansión que ahora parecía tan vacía como su propia conciencia. El trayecto de regreso a mi humilde hogar transcurrió en un silencio que contrastaba con la tormenta en mi cabeza. La carpeta roja me esperaba. Esta noche no sería la del juicio final, sino la de la preparación. Los números no mienten, y la verdad, aunque a veces dolorosa, siempre encuentra su camino. Mi despertador sonó antes del amanecer, pero yo ya estaba despierta. La noche había sido larga, no de insomnio, sino de una quietud calculada, como la calma antes de una tormenta necesaria. El sobre rollo, el que contenía el destino financiero de Celina y Germán, estaba sobre la mesa de la cocina, visible,
ineludible. Con cada rayo de sol que se filtraba por la ventana, la decisión se solidificaba en mi interior. Hoy no sería un día de luto, sino de liberación. La herencia de George, mi difunto esposo, esa herencia que mis hijos habían dilapidado con su egoísmo y sus apariencias, finalmente serviría para un propósito real a la verdad y la justicia. A las 8 en punto, justo cuando Julián, mi abogado, abría su oficina, marqué su número. Su voz, siempre profesional y un poco aburrida, sonó sorprendida al escucharme. Leonor, qué sorpresa, ocurre algo. No perdí el tiempo en rodeos. Julián, necesito que inicies el proceso para activar la cláusula de revocación del fideicomiso de Celina y Germán. Toda distribución queda cancelada, con efecto inmediato. Hubo un silencio al otro lado de la línea, un raro momento de perplejidad por parte del hombre que manejaba las finanzas de media ciudad. Leonor, ¿estás segura? Es una cantidad considerable. Y las implicaciones, lo interrumpí. Estoy absolutamente segura, Julián. Tengo toda la documentación que respalda mi decisión. Y la noche del Día de la Madre, digamos que me ha dado razones más que suficientes. Supe que entendió la gravedad de la situación por el cambio en su tono en entendido. Leonor, me encargaré de ello de inmediato. Considera el proceso iniciado. La conversación fue breve, directa, sin emociones innecesarias. Era lo que necesitábamos ambos. Las horas siguientes transcurrieron en una mezcla de tensión y anticipación. Mi teléfono sonó varias veces. Primero, Isel, mi nieta, con la voz quebrada. Germán estaba estable en el hospital. Los médicos lo estaban desintoxicando y esperaban su completa recuperación. Pero la policía había iniciado una investigación sobre lo ocurrido. Mamá, ¿qué les dijiste?, preguntó Celina en otra llamada, su voz mezclada con desesperación y furia. Germán les contó lo que sucedió. Celina, le respondí con calma. La verdad siempre sale a la luz. La mentira que había intentado encubrir ahora se desmoronaba a su alrededor. No hubo gritos ni reproches, solo la verdad fría y dura que ella misma había forjado. Un par de días después, el timbre de mi puerta sonó. Eran Celina y Germán, ambos pálidos, con los ojos hundidos. Germán aún se veía débil, pero la ira en su mirada era inconfundible. Mamá, ¿qué demonios hiciste? El grito de Celina resonó en mi pequeña sala. El banco nos llamó. El pago de la hipoteca no se procesó. Nuestro dinero lo cortaste. Después de todo lo que hicimos por ti, la ironía en sus palabras era casi cómica. Me levanté, tomé la carpeta roja y la puse sobre la mesa. Lo que hice por ustedes, Celina, está todo aquí. Abrí la carpeta, mostrando las transferencias, los pagos de matrículas, las facturas de sus lujos, $847,000. Mi jubilación en mis ahorros, todo lo que debería haberme permitido vivir una vida cómoda después de la muerte de tu padre. En cambio, se fue en su fachada. Germán, con la voz aún rasposa, la interrumpió. Leonor, por favor, esto es un error. Te necesitamos. Anísel nos necesita, suplicó, su arrogancia rota. Aísel los necesita a ustedes, enteros y responsables, respondí, mi voz firme. Y lo que ustedes hicieron fue un intento de avergonzarme. Quizás algo peor. Las consecuencias son suyas. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, soy libre. El silencio en la sala era sepulcral, solo roto por el suave zumbido del aire acondicionado. Celina se derrumbó en el sofá, cubriendo su rostro con las manos. Germán la miró, luego a mí, y un atisbo de algo parecido a la comprensión, o quizás solo a la resignación, cruzó su rostro. La justicia había llegado, no con una sentencia de cárcel, sino con la pérdida de la comodidad y el lujo que tanto valoraban. Al final, no hubo reconciliación dramática. Hubo solo una dura verdad. Celina y Germán tuvieron que vender su ostentosa casa y empezar de cero, enfrentando por primera vez las consecuencias de sus propias acciones. Isel, con el tiempo,
vino a vivir conmigo. Era una joven fuerte y brillante, y en ella vi una oportunidad para el futuro, para construir algo real y honesto. En cuanto amé, la carpeta roja, ahora vacía de su contenido, se convirtió en un recordatorio silencioso de la fortaleza que había encontrado. Había perdido la ilusión de una familia perfecta, pero había ganado algo mucho más valioso: a mi propia dignidad y la paz que solo la verdad puede traer. La justicia de los números nunca falla, y a veces, la mayor victoria es simplemente recuperar lo que es tuyo, y con ello, tu propia vida. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y un comentario.